Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, buenas profe, buenas tardes. tardes. Bien, profe. Bueno, chicos, por aquí veo que ya tengo a una Paula, ¿cierto? No sé si Paula, nena, Paula Andrea, ¿tú eres Paula Rubio, nena? No, señora, Paula Jaramillo. ¿Me pueden hacer un favor, chicos? En Teams solamente tengo a Paula Rubio. Ustedes me podrían hacer el favor de escribirle por WhatsApp, ustedes que son tan buenas personas conmigo, de escribirle por WhatsApp que se conecte esa Zoom, que vamos a trabajar desde aquí, por favor, chicos. Ya, listo, ya se está conectando aquí. Muy eficientes ustedes. Gracias, muchachos. Listo, chicos, entonces bienvenidos a la clase de bioquímica. Como les escribí en el correo, pues el tema es que con las actualizaciones de Zoom, pues empezó a poner como demasiado lento, demasiado pesado. La verdad es que en particular, pues yo entiendo que, digamos, si mi computador fuera completamente nuevo, probablemente estaría funcionando mucho mejor, pero pues hay algunos computadores que ya tienen su tiempo. Definitivamente esas actualizaciones de Teams están muy pesadas. Entonces, por eso la facultad decidió pues volver a abrir las licencias que teníamos de Zoom con el objetivo de poder utilizarlas. Entonces, no es una obligación. Ustedes yo creo que ya se habrán dado cuenta, algunos profes pues deciden quedarse con Teams, que obviamente pues es súper poderosa, también es súper buena. Y de pronto pues a ellos no se les vuelve el computador como tan lento ni tan pesado. Pero pues en mi caso, a mí sí, la verdad, me conviene muchísimo más quedarme en Zoom, chicos, por el tema de mi compu. ¿Listo? Entonces espero pues que esté bien para ustedes. Y pues nada, trabajaremos desde acá con el link de la clase que les enviaron. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, empezando, para la sustentación de la semana pasada, pues quiero pedirle disculpas a los grupos que realmente no pude escuchar. Lo que sucede es que, pues bueno, muchachos, yo tenía que coordinar, tenía que cuidar el examen de primer semestre que era el jueves en la tarde. Entonces solamente pude pues estar presente en las sustentaciones que alcanzaron a pasar digamos, en horas de la mañana. Bueno, con los demás grupos, pues definitivamente no alcancé, entonces quiero pedirles disculpas por eso, pero pues espero que les haya ido bien. ¿Listo? Entonces, adicional, quiero saber cómo les fue con el examen, muchachos. ¿Cómo les fue con el examen escrito? ¿Les fue bien? Profe, pues en realidad aún no tenemos las notas. ¿Aún no tienen las notas? Bueno, entonces acuérdense por favor que pues bueno, yo soy la persona que carga las preguntas a Moodle, pero por supuesto pues cada profe diseña sus preguntas, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a hacer la retroalimentación de mis preguntas, que pues ustedes yo creo que se dieron cuenta que son poquitas, obviamente la cantidad de preguntas va determinada con la cantidad de horas. Y pues ustedes conmigo ven poquitas horas, entonces así mismo pues tenemos poquitas preguntas. Bueno, entonces si yo no estoy mal, aquí arrancan las mías. Bueno, entonces yo les voy a mostrar cuáles eran y hacemos la retroalimentación por lo menos de las mías. La recomendación es que ustedes por favor les pidan a los profes que hagan esta retroalimentación con ustedes. Bueno, que entonces cada profe, ya por ejemplo la doctora Beatriz, que les haga la retroalimentación de las de Embrio y así sucesivamente, porque pues cada profe por supuesto es dueño de su tema. Entonces vamos a leer esta y ustedes me ayudan a responderla a ver si la tuvimos bien o no. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente, los miocardiocitos tienen un metabolismo particular que tiene por objetivo obtener energía suficiente para cumplir su función. De las siguientes opciones,
cuáles corresponden al metabolismo del miocardiocito. Dice, seleccione solo una. Entonces vamos a mirar. Primero, se basa principalmente en el consumo de proteínas y aminoácidos libres. ¿Ustedes qué creen? ¿Esta es buena o no es buena? Está como bonito. No, profe. No, ¿cierto? Nunca dijimos que se basara en proteínas, nada, cero. Esta se basa principalmente en el consumo de ácidos grasos y aminoácidos libres. ¿Será que está sí o no, chicos? Tampoco, profe. Tampoco, porque Hola, los miocardiocitos, nada de aminoácidos libres, pura mentira. Tercera, se basa principalmente en el consumo de ácidos grasos y glucosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o esa no? Sí, profe, es así. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces vamos una. Esta C como que parece que sí. Listo. D. Hace uso primordial de la beta oxidación como ruta metabólica. ¿Buena o mala? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿El miocardiocito utiliza principalmente la beta oxidación o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya vamos dos. Sí, profe. La C y la D sí son. Muy bien. E. No requiere la presencia de mitocondria en las células. ¿Será que esa es buena o esa está mal? Yo quiero ver el de Alice. No, profe, eso está mal. Esa está súper mal. De hecho, hablamos muchas veces que el miocardiocito era la célula con mayor cantidad de mitocondria, ¿cierto? Entonces, chao, esta está mala. F. Emplea mayoritariamente carbohidratos y ácidos grasos para la obtención de acetil-CoA. ¿Esta está buena o está mala? Está bien, profe. Esta está bien. Entonces hermoso. íbamos en que era la C, la D y la F, ¿cierto? Entonces miremos. Ah, sí, miren, aquí hay una opción que dice C, D y F. Entonces yo le doy aquí, rellenar con la respuesta que era correcta y efectivamente era esta, C, D y F. Fácil, esta estaba, pero mejor dicho, eso era regalo de amor y amistad para ustedes. Miremos esta, obtención de ATP en los eritrocitos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La principal ruta de obtención de energía en el metabolismo del eritrocito, uy, acá me sobró una S, perdón. Ah, no, sí está bien, de los eritrocitos es glucólisis anaeróbica de carbohidratos. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta está bien o está mal? Está bien. Está bien porque estoy hablando del eritrocito, muy bien. Glucólisis aeróbica de carbohidratos. ¿Esta qué creen ustedes? No, está mal. Está No mal. está mal. Listo. Beta oxidación de ácidos grasos. ¿El eritrocito puede hacer beta oxidación? No, profe. No, pues porque acuérdense que en muchos de los de las especies que trabajamos el eritrocito ni siquiera tiene organelos, entonces ¿cómo va a ser beta oxidación sin mitocondrias? Entonces nada, mala. La ruta glucolítica de Embden-Meyerhof, ¿qué creen ustedes? ¿Esta es buena o es mala? Sí. Es así, profe. Muy Bueno. bien, excelente. Entonces la respuesta era la A y la D. Entonces miremos a ver si estaba bien. Perfecto, entonces eran la A y la D. Muy bien, listo. Luego tenemos la de esta de Lubering-Rapoport. Dice, la derivación Lubering-Rapoport cumple una función específica en el metabolismo del eritrocito. Selecciona, pues, cuál es esa función específica. Primero, evitar la producción del 2,3 difosfoglicerato. ¿Ustedes qué creen? ¿La voy a evitar? ¿Esa es buena o es mala? Es mala, profe. Mala, profe. Mala, listo. Permitir y controlar la producción del 2,3 difosfoglicerato. ¿Qué creen ustedes? ¿Buena o mala? Bueno. Buena, excelente. Buena, profe. Garantizar la distribución de oxígeno a los tejidos. ¿Buena o mala? Buena, profe. Súper buena. Listo, entonces esta era la más fácil de todas. La B y la C son las correctas. ¿Listo? Y creo que nos queda una última, que pues este era el regalazo porque ustedes ya habían hecho un taller con esto, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Déjenme, yo cojo un lápiz y un papel porque pues es que esto sí toca ponerle como cabeza, ¿sí o no?
Hoy, denme un segundo, saco acá mi cuaderno. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Dice que partiendo del ácido esteárico, que es un ácido que va a tener 18 carbonos, ¿cierto? Entonces es un C18, es un C chiquito comparado con lo que ustedes hicieron. Calcule la cantidad equivalente de moléculas de ATP producidas por la ruta metabólica estudiada en clase. Tenga en cuenta la siguiente información, entonces me dan aquí toda la ecuación. Listo, si tengo 18 carbonos, chicos, de una vez, ¿cuántos acetil-CoA puedo producir a partir de esos 18 carbonos? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan de esto? Que si yo tenía 18 carbonos, ¿cómo hacía para saber cuántos acetil-CoA se producen? Creo que se dividía en dos, ¿no? Se dividía en dos, perfecto, nena. Entonces de 18 salían 9 acetil-CoA, muy bien. Ahora, ¿cuántas veces entró al ciclo de la beta-oxidación? ¿Eran 9 veces o eran menos? Menos, sería un 8. Sería 8, excelente. Entonces, como entro 8 veces al ciclo, voy a producir 8 FAT-H2, voy a producir 8 NADH más H. ¿Listo? Entonces, aquí ya simplemente era hacer el cálculo. Entonces, me dice, ya sé que vas a tener, ¿cuántos acetil-CoA dijimos? 9. Y entonces aquí me daban la conversión y me dice, multiplica los acetil-CoA por 10. Entonces voy a tener 90 ATP que vienen del acetil-CoA. Del NADH, los NADH que te hayan dado, que eran 8, multiplícalos por 2.5, entonces me dan 20. Entonces del NADH voy a tener 20. Y del FAT-H2 que te hayan dado, que era 8, multiplícalos por 1.5, entonces me dan 12. ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar 90 más 12 más 20. Y me daba entonces ahí 122. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso está bien así como está o me hace falta tener en cuenta algo? Profe, creo que toca Hace restar falta los restarle dos. Muy bien, entonces esa era la pequeña cascarita, ¿cierto? La respuesta no era ningún 122, sino era 120 ATP, porque resulta que tengo que restarle los 2 ATPs que me gasto en la preparación. Acuérdense que al comienzo tenemos que hacer una inversión de energía cuando hacemos la activación del ácido graso en el citoplasma. Y en eso me gasto 2 ATPs. ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces miren que por lo menos las preguntas de bioquímica se pasaban de fáciles, ¿sí o no? No había ningún problema con esas. ¿Listo, chicos? Entonces, la invitación, porfa, es a que ustedes hablen con los demás doctores y que aprovechen, ojalá, esta semanita, bueno, lo que queda esta semana o la siguiente, para que les hagan esta retroalimentación, bueno, porque aquí es donde toca corregir los errores, no el último día del semestre cuando ya para qué, ¿cierto? Entonces, si tengo alguna duda, tengo que corregirla de una vez. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, vamos a... Listo, mis chicos. Vamos a mirar entonces qué tenemos para el resto, para esta semana. Estamos en la semana del 21 al 25 de septiembre. Yo ya les cargué entonces el material que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el metabolismo de los minerales. Y además de que vamos a ver el metabolismo de los minerales, adivinen qué hay aquí. Ya tenemos cargado un cuestionario que trata acerca de la bioquímica particular del calcio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del metabolismo de varios minerales. Uno de ellos es el calcio. Entonces, ustedes todavía no están viendo el cuestionario, pues porque hasta que no veamos la clase no se los habilito. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la clase, chicos, que pues ustedes ya tienen ahí para que puedan consultar cualquier cosa que necesiten. Entonces, nosotros el semestre pasado, chicos, nos gastamos un montón de tiempo, como unas 3 semanas tal vez,
hablando acerca de qué eran las proteínas, qué eran los carbohidratos y qué eran los lípidos. ¿Se acuerdan? Dijimos que eran esas macromoléculas súper importantes para poder mantener la vida en un animal, pero no son los únicos nutrientes que necesitamos. Además de esas macromoléculas, también vamos a necesitar algunos elementos en cantidades más pequeñas, pero que siguen siendo súper importantes para que funcione realmente la vida en este planeta. Entonces nos vamos a centrar hoy en algunas de esas otras sustancias importantes que van a ser los minerales. Entonces esos minerales se van a dividir en dos grandes grupitos. Tenemos unos que son considerados los macrominerales. Entonces, ¿qué quiere decir macrominerales? Pues que están en mayor cantidad. Es un grupito muy selecto de esos minerales que necesitamos en mayor cantidad y algunos que necesitamos en menor cantidad, que son los micro. Y entonces aquí aparece una palabra importante que se llaman las trazas. ¿Qué querrá decir eso de trazas? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Qué querrá decir trazas? Si yo les digo lo que hay ahí, eso son trazas. ¿Qué querrá decir? ¿Cuál será un sinónimo de trazas? Profe, como canal o algo así. ¿No? Algo de trazas quiere decir algo muy, pero muy pequeñito. ¿Listo? Que está en una concentración muy bajita. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy analizando el contenido de mercurio en agua, resulta que el mercurio es un neurotóxico, entonces es tóxico para el sistema nervioso y es súper grave, ¿verdad? El mercurio es tal vez uno de los problemas más grandes de salud pues que tenemos ahorita en muchos lugares de Colombia, es gravísimo. Entonces, en unas muy pequeñas cantidades, en cantidades de trazas, el mercurio ya es tóxico. ¿Listo? Entonces estamos hablando de unas concentraciones de partes por millón o incluso partes por billón. Son concentraciones muy, muy, muy chiquitas. Entonces, por supuesto, pues que todos son importantes, tanto los que están macro como los micro, pero hoy nos vamos a centrar en los macro, pues en los más relevantes, en los que sí o sí debemos tener en mayor concentración. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por estos dos, el señor calcio. ¿Y este cómo es que se llama? ¿Me lo recuerdan, chicos, por favor? Fósforo. Fósforo. El fósforo, muy bien. Entonces, nada de confundirse, ¿no? No es que potasio, nada de esas cosas. Entonces, el calcio y el fósforo tienen una gran cantidad de funciones metabólicas. Además, van a trabajar con nosotros en la traducción de señales y hoy en particular lo vamos a ver en una cosa que se llama la homeostasis de hueso. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar nuestro sistema locomotor desde la parte bioquímica y vamos a hablar acerca de la formación, de la desorción y el mantenimiento del hueso. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, ¿qué órganos van a estar involucrados y qué tejidos van a estar involucrados en esa homeostasis de estos macrominerales? Vamos a tener, por ejemplo, una hormona que se va a convertir en nuestra mejor amiga, la vamos a ver este semestre como 1000 veces, que se llama la hormona paratiroidea. ¿Cómo le escriben? ¿Ya les han hablado de esta hormona, chicos? ¿Cuál es la sigla de esta hormona? PTH. Eso, compañero, muy bien. Entonces vamos a hablar, pero un montón de la PTH. Vamos a hablar también de la vitamina D, porque es que resulta que la vitamina D tiene una función endocrina supremamente importante que nos va a ayudar precisamente con esa regulación del calcio. Entonces, estas sustancias, la PTH y la vitamina D, van a actuar en varios tejidos, como por ejemplo, hueso, riñones e intestinos, perdón. Entonces, en hueso, en riñón y en intestino van a tener su acción para mantener precisamente esa homeostasis de estos minerales. Vamos a hablar de algunas otras hormonas, como por ejemplo la hormona tiroidea, vamos a hablar de los estrógenos, el cortisol, la calcitonina y la hormona del crecimiento, que también van a participar, pero pues digamos que cada quien tiene su papel
Pero por supuesto, las reinas de este reinado, valga la redundancia, van a ser la PTH y la vitamina D. Bueno, entonces al final de la clase vamos a ver, por ejemplo, algunos desórdenes que pueden causarse precisamente por una orquesta mal dirigida en el tema de la homeostasis de estos minerales. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta enfermedad. Entonces, el rickets en español se traduce como raquitismo. ¿Ya les han hablado del raquitismo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un poco qué tiene que ver la bioquímica con eso. Vamos a hablar de la osteomalacia, de la osteoporosis también. Y luego ya entonces vamos a bajar a otros minerales que pueden ser, por ejemplo, el cobre, el zinc, el molibdeno. ¿Listo? Que por supuesto también van a tener funciones. A ver si ustedes se acuerdan, ¿qué es esto de un cofactor? ¿Se alcanzan a acordar de eso? Solo vimos el semestre pasado, precisamente cuando les expliqué el tema de enzimas. ¿Alcanzan a acordarse más o menos de qué es eso, chicos? ¿Las apoenzimas? Eso, muy bien, nena. Entonces resulta que dijimos que las enzimas estaban constituidas por un montón de proteínas, ¿cierto? Pero además de eso, la mayoría, si no casi todas las enzimas, van a tener, por ejemplo, por acá, un pedacito que puede ser un cofactor. Y que sin ese cofactor, la enzima no funciona. Entonces, solamente cuando tenemos el complejo, cuando tenemos acá todo esto así de bonito, así es que realmente va a estar la enzima funcional. Entonces, miren que las funciones que van a tener estos minerales pueden ser variadas, pueden ser endocrinas, pueden ser metabólicas, pueden ser cofactores para que funcionen las enzimas. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los macrominerales, de los más importantes, por supuesto, de los más grandotes. Entonces quiero que empecemos a reconocer CR es qué, chicos. ¿Qué elemento es este CR? ¿Cromo? Eso, muy bien. Tenemos el zinc, tenemos el magnesio, el hierro, el calcio, el sodio, el cobre, el selenio, el flúor. Entonces miren que hay muchos que van a ser importantes, pero en esta clase en particular vamos a hablar de estos primeros. Entonces tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo, el calcio y el magnesio. ¿Listo? Entonces, estos macro, todos estos van a estar en mayor concentración, pero nos vamos a centrar hoy en estos y en particular me voy a centrar muchísimo en el calcio, ¿no? Pero resulta que el calcio casi siempre va pegadito al fósforo, entonces hablando del calcio terminamos también hablando del fósforo. El hierro, por ejemplo, este que está aquí atrásito, ¿en dónde lo hemos visto, chicos? ¿Para qué es importante el hierro dentro del cuerpo de un animal? Se encuentra en el eritrocito, ¿no, profe? En el eritrocito, ¿por qué? ¿Por qué está en el eritrocito? Está pegado aquí. ¿Te acuerdas? ¿Quién es el que carga el hierro? ¿Quién carga el hierro en el eritrocito? ¿La hemoglobina? La hemoglobina, muy bien. Entonces resulta que el hierro es fundamental para que pueda darse el transporte de oxígeno. Sin hierro, chao, ningún transporte de oxígeno. El yodo lo vamos a ver el próximo semestre cuando estemos viendo sistema endocrino, porque resulta que el yodo es un constituyente fundamental de la hormona tiroidea. Entonces, si yo no tengo yodo en mi cuerpo, tengo un problema gravísimo. ¿Cómo resolvemos ese problema? A ver, ¿quién sabe? Por ejemplo, en la comida humana, ¿dónde ponemos el yodo? ¿En qué alimento incluimos el yodo, chicos? ¿Sal? Muy bien, nena. Resulta que la sal de cocina que nosotros consumimos es una sal yodada. Entonces, a la sal, que ya sabemos que es un cloruro de sodio, se le adiciona yodo. Porque si yo no consumo yodo, voy a tener unos problemas con mi glándula tiroidea terribles, realmente graves. Entonces, eso de que tras de cotudo con paperas sería gravísimo. Empieza a crecer y a crecer y a crecer la glándula y sería muy, muy malo. Por eso en la sal necesitamos incluir yodo.
Resulta que, por ejemplo, el sodio, el potasio y el cloro, ustedes ya los vieron conmigo el semestre pasado y también con la doctora Beatriz. Resulta que estos son los electrolitos, ¿se acuerdan? Que vimos que la deshidratación no era solamente pérdida de fluidos, sino también pérdida de estas sales. Entonces resulta que estos electrolitos van a ser muy importantes para mantener la osmolalidad, para mantener la fuerza iónica, van a ser súper importantes para generar el potencial de membrana. ¿Listo? Entonces resulta que ahorita cuando estemos viendo músculo, ustedes van a empezar a ver este tema del potencial de membrana con el doctor Edward, y el próximo corte, cuando estemos viendo sistema nervioso y estemos viendo neuronas, pues todo va a girar en torno al potencial de membrana. Y si yo quiero mantener el potencial de membrana, necesito sodio, potasio y cloro. Así que un animal que no tenga estos elementos, pues está en cortocircuito, así de sencillo, no le sirve nada con nada. Bueno, muy importante. Ya dijimos entonces que el calcio y el fósforo eran súper importantes para el esqueleto. Entonces vamos a ver que estos señores van a estar por todo lado en nuestros huesitos. Y el magnesio asimismo está muy relacionado con el calcio, entonces ahí más o menos se van a encontrar como todos estos. Bueno, entonces algunas funciones solamente de esos macroelementos, algunos van a trabajar en el transporte, como por ejemplo el hierro, que es muy importante para lograr el transporte de oxígeno. Tenemos el yodo, por ejemplo, que actúa en el tema de la hormona tiroidea. Sodio, cloro y potasio importantes para el potencial de membrana, calcio y fósforo importantes para la formación de hueso. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos con el primerísimo, calcio. Acá, ¿qué les traje? Acá tenemos algunas imágenes de algunos alimentos que son una buena fuente de calcio. Entonces, el primerísimo, yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿verdad? Cuando nos dicen que si yo quiero crecer grande y fuerte, tener huesos fuertes, pues tengo que consumir un montón de lácteos, ¿no? Entonces, ya sabemos que la vaquita pues no hace la leche para nosotros. La vaca hace la leche ¿para quién, muchachos? Para las crías. Ternero. Pues claro, para su ternero. Entonces miren que el ternero es un animal en crecimiento. Y acuérdense que los seres humanos somos como los únicos bebés que nacemos todos impedidos, hay todos bruticos, que ni caminamos, ni corremos, nada, no, solo vivimos ahí, solo dormimos y ya. Pero el resto de las crías en el mundo real, ustedes saben que una cebra que no se levante a correr inmediatamente apenas nace, pues se la come cualquier depredador, ¿cierto? Un delfín bebé que no nade, pues se ahoga, así es sencillo. Entonces, miren que los mamíferos producen unas leches que son muy ricas en calcio porque necesitan que la cría crezca y gane fuerza, que su esqueleto se termine de desarrollar, crezca y sea capaz de soportar el peso del animal lo más rápido posible. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy embarazada y necesito una buena fuente de calcio para mi bebé, o si yo simplemente pues quiero tener buena fuente de calcio porque estoy entrenando muy juiciosa, lo que sea, los lácteos son una buena fuente. También tenemos algunas hortalizas que son buena fuente de calcio, algunos granos, acá tenemos por ejemplo semillas como la chía, acá hay, estos son como, ¿cómo se llaman? Almendras, frutos secos también, entonces miren que incluso la naranja es una buena fuente de calcio. Entonces resulta que el calcio es el quinto elemento más abundante en toda la corteza terrestre y va a estar presente en el cuerpo de los animales de una forma importante. Entonces aquí les traje un ejemplo solamente pues para que nos hagamos una idea. Un hombre promedio, un hombre, me refiero a un hombre digamos de sexo masculino, porque acuérdense que todo esto está hecho para hombres realmente, no para seres humanos en general. Entonces, un hombre que pese 70 kilos normalmente tiene entre 1 y 1,25 kilogramos de calcio en su cuerpo. Les traje esta analogía para que veamos la importancia, o sea, es un montón. Imagínense en nuestro cuerpo tener 1 kilo de calcio, eso son 2 libras solamente de calcio. ¿Y dónde está todo ese calcio? Si yo tengo 1 kilo de calcio en mi cuerpo, ¿en dónde lo escondo? ¿En el cerebro? No. Del 95 al 99% de ese kilogramo de calcio va a estar en el esqueleto, va a estar en los huesos.
en forma de una sustancia muy importante que vamos a empezar a mencionar de ahora en adelante. Esa sustancia se llama la hidroxiapatita. Entonces, este nombre se lo tienen que aprender, pero súper bien aprendido, chicos. Por favor, guárdenlo en su memoria. La hidroxiapatita es una molécula tan importante para nosotros y va a constituir la mayor reserva de calcio dentro del cuerpo del animal. Es donde está del 95 al 99% del calcio que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, el resto del porcentaje, el resto del calcio, va a estar en los fluidos extracelulares, ¿listo? Pero ya sabemos que la gran mayoría, la gran reserva de ese calcio va a estar en forma de hidroxiapatita en los huesos del animal. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Listo, mis chicos. Entonces vamos a seguir hablando de don calcio. Miremos primero acá el dibujito, ¿no? Entonces, acá están algunas de las funciones que nos va a permitir cumplir el señor calcio. Entonces, ya nos quedó claro que pues el calcio está en el hueso, ¿cierto? Del 95 al 99%. Y nos ayuda a darle estructura. Entonces, aquí estamos hablando de una función estructural. Si yo quiero ser un elefante grandote, fortototote, que pesa un montón, no sé, ¿cuánto pesa un elefante, chicos? ¿Cuántas toneladas puede pesar un elefante? Yo no sé, ¿ustedes saben? ¿Alguno se interesa por esa vida silvestre africana? Bueno, pongamos, señor. Como unas 7. Listo, perfecto. Entonces, 7 toneladas. 7 toneladas son 7.000 kilos, eso es mucho. Si yo quiero soportar ese peso en la tierra, ¿no? Porque una cosa es flotar y otra cosa es realmente caminar. Entonces, si yo quiero soportar ese peso, pues necesito una estructura ósea que sea capaz realmente de soportar ese montón de masa. Entonces, el calcio acá tiene una función estructural muy importante. Tiene que ser las vigas, tiene que ser las columnas de esa casa para que no se caiga. Hay otra función que vamos a ver por ahí en un par de semanas, que es la contracción muscular. Entonces resulta que las células que van a estar acá en nuestros músculos van a tener unos depósitos de calcio y va a haber unos intercambios de calcio para poder efectivamente hacer la contracción muscular. Entonces, aquí vamos a tener una segunda función que va a estar relacionada con el movimiento. Entonces, si yo no tengo calcio, pues me olvido de tener huesos fuertes. Y si yo no tengo calcio, pues me olvido de jugar fútbol porque resulta que los músculos no me responden. Yo puedo pensar en patear la pelota, pero si no tengo calcio, pues el músculo no se va a contraer y no se va a generar el movimiento. Resulta que el calcio también tiene una función bastante importante en el sistema nervioso, que lo vamos a ver en el siguiente corte, y es que nos va a permitir hacer la transmisión de señales. Entonces, si yo quiero simplemente pensar en levantar la pierna, ese pensamiento y esa señal que sale desde el cerebro hasta la pierna, donde le da la orden de levantarse, va a necesitar de calcio. Entonces, un problema en el calcio va a tener unas consecuencias gravísimas. También la hemos visto, eso lo vimos ya el semestre pasado y lo recordamos este semestre, que el calcio hacía parte de la cascada de coagulación, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quiero mantener la homeostasis, si yo quiero mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos y no quiero que se me ande escapando por ahí, no me quiero desangrar por cualquier herida, pues debo tener calcio, por supuesto. ¿Listo? Y finalmente, pues ya hemos visto que además hace parte del metabolismo celular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un montón de funciones que van a estar, pero básicamente son estas de las que vimos. Entonces, este corte nos vamos a centrar en estas dos. Vamos a hablar hoy de la parte ósea, vamos a hablar de la estructura y de la función que tiene el calcio para lograr esa estructura ósea, y por ahí en unas 2 semanas arrancamos ya con músculo para ver el tema de la contracción. El siguiente corte nos centramos ya es a ver
el tema neuronal. ¿Listo? Entonces miren que tiene muchas, pero muchas funciones. Entonces vamos a empezar a ver cómo es esa relación entre los órganos y los tejidos que tienen que hablarse entre ellos efectivamente para lograr una efectiva homeostasis del calcio. ¿Listo? Ay, perdón, yo quería hacer esto. Entonces me voy a centrar acá. Lo primero que yo tengo que hacer es censar, ¿cierto? Medir el contenido de calcio. Entonces yo me acuerdo que el semestre pasado, cuando les estaba explicando electrolitos, yo les dije que había un lugar en donde nuestro cuerpo censaba, un lugar donde nuestro cuerpo medía las concentraciones de estos minerales. ¿Dónde creen que yo mido para saber si tengo suficiente calcio o no tengo suficiente calcio? ¿Dónde se hace? Plasma sanguíneo. En el plasma, muy bien, nena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es censar. Yo voy a censar en el plasma. ¿Listo? Entonces, este diagrama, ¿qué es lo que me está diciendo? Este diagrama me dice, esto se activa cuando el calcio está, ¿qué? ¿Qué leen ustedes aquí? ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo, muy bien. ¿Cómo se llama esa condición fisiológica cuando yo tengo bajito el calcio, chicos? Calcemia. Hipocalcemia. Hasta ustedes están, pero unos expertos. Entonces, cuando yo censo una concentración de calcio menor a la esperada, cuando estoy en una condición fisiológica de hipocalcemia, la primera señal sale para este tejido, este órgano. ¿Cómo se llama esto, chicos? Ahí eso lo pueden traducir fácil. ¿Glándula paratiroide? La glándula paratiroidea, muy bien. ¿Eso en qué lugar del animal se encuentra? ¿En los pies? ¿En el vientre? ¿Dónde está esto? ¿Dónde se encuentra esta glándula? Ya les han hablado de eso, me imagino, ¿no? Pero no queda como por el ladito, por los lados del cuello. Exacto, entonces en nosotros, por ejemplo, no la podemos sentir fácilmente porque resulta que la paratiroides está detrás de la tiroides. ¿Listo? Entonces, pues para tocarla realmente tenemos que hacer una disección. Entonces, está efectivamente en el cuello, cerca, detrás de la glándula tiroidea. Muy bien. Entonces, cuando estoy en hipocalcemia, la primera señal llega a esa glándula. Y entonces esa glándula pues tiene una función muy importante que es producir y liberar la hormona paratiroidea. Entonces, cuando se me baja el calcio en el plasma, la orden que llega es, por favor, produce mayor cantidad de PTH. Entonces, miren que es una relación inversa, ¿verdad? A menor calcio en el plasma, mayor PTH producida por esta glándula. Y esa PTH va a tener acción en dos órganos o en dos estructuras o en dos tejidos principales. Primero, vamos a tener una acción ¿en dónde? En el hueso. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije el hueso es qué? El principal qué del calcio. ¿Se acuerdan qué palabra utilicé hace como 2 diapositivas, chicos? ¿Reserva? Eso, perfecto, compañero. Entonces, el hueso es el principal reservorio de calcio. Hagan de cuenta que es como cuando nosotros, supongamos, ¿no? Que pues estamos muy bien de plata y somos unas personas muy juiciosas. Entonces tenemos un ahorro, acá hacemos una cuenta de ahorro programado, hacemos un CDT, tenemos dólares en alguna parte, yo qué sé, alguna manera en la que ahorramos. Entonces, este huesito es nuestro principal reservorio, es nuestro principal ahorro. Ahí vamos ahorrando. Cada vez que tenemos plata, guardamos y guardamos ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando se me baja el calcio? Se aumenta la PTH y esa PTH va al hueso y le dice, hermano, yo estoy sin plata y usted ahí guarde y guarde y guarde, eso no tiene ningún sentido. Entonces, la acción que tiene la PTH en el hueso es que se incrementa la resorción de hueso. ¿Ya saben, chicos, qué quiere decir la resorción? ¿Ya han visto esto? No, profe. Listo, hoy lo explicamos, no se preocupen. Pero, ¿qué es la resorción? En términos castizos, mientras lo entendemos bien, es sacar el calcio del hueso. ¿Listo? Entonces, miren que yo acá tenía un montón de plata ahorrada.
y ahora que estoy bajita de plata porque es que no me han pagado, tengo una deuda, algo me pasó, entonces ¿qué hago? Pues ni modo, cojo del ahorro y saco el ahorro. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar el contenido de calcio en plasma, por supuesto. Entonces, si yo tenía unos ahorros por allá en las Islas Vírgenes o por allá en Paraíso Fiscal en Panamá, lo que sea, pues este es el momento, estoy en plena crisis, me toca sacar el dinero del banco para poder volver a tener plasma. Entonces, esta es, digamos, como la primera ruta de acción que tiene el cuerpo del animal cuando está en hipocalcemia. Simplemente vaya y saque del hueso. ¿Listo? Entonces hablemos de esto, chicos. ¿Ustedes qué creen? Si es un tema de un solo día, es una emergencia, resulta que necesito plata para algo, pero pues ya, ¿será que el hueso se va a destruir por un solo día que yo saque calcio? ¿Qué creen ustedes? No, profe. No, porque eso se puede volver a regenerar, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, resulta que si esto es un tema de un día, fue un momentico que se me bajó el calcio, pero ya, listo, al otro día yo volví a comer bien, estoy sana, no tengo ningún problema, mi glándula está funcionando, el resto de las cosas ya volvieron a su normalidad. Pero imagínense esta historia, por ejemplo, que se trate de un animal que está en unas condiciones terribles en donde no está consumiendo ningún alimento, por ejemplo, que está un animal en inanición, un perro, un gato. No sé si vieron que sobre todo al comienzo de la cuarentena pasó que en muchos talleres de mecánica dejaron encerrados a los animales y cerraron el local. Entonces 3 semanas más tarde y está el perro y el gato sin agua y sin comida y llenos de popó, ¿cierto? Horrible. Entonces, cuando ya se me vuelve una cosa crónica, cuando ya definitivamente el calcio en plasma nada que sube porque no estoy comiendo nada, por ejemplo, entonces esto de estar sacando todos los días de los ahorros, ¿ustedes qué creen? ¿Puede tener una consecuencia grave sobre la estructura del hueso, sí o no? Sí. Sí, profe. Se debilita. Claro, por supuesto. Esto, por ejemplo, es lo que en ya perros adultos bien viejitos, por ejemplo, es lo que conocemos como la osteoporosis, ¿verdad? Entonces, una falta de calcio, ya sea porque no lo como, ahorita ya vamos a ver cuáles otras causas son, termina degenerando la estructura del hueso y pues eso nos pasa también a los seres humanos, ¿no? Entonces vemos que una persona mayor medio se resbaló un poquito y ya, fractura de cadera porque la estructura de su hueso ya estaba demasiado debilitada por falta de calcio. ¿Listo? Entonces, esta es la primera acción que tiene la PTH, ir y sacar el calcio del hueso. Pero miren que también tiene una acción en riñón. ¿Cómo así el riñón? ¿Qué es eso? Entonces, el riñón no es ninguna reserva de calcio, ni nada por el estilo. ¿Cuál es la función principal del riñón, chicos? General. ¿Quién me dice para qué sirven los riñones? ¿Es un órgano que filtra? Es un órgano que filtra ¿qué? ¿Qué filtra o sea, qué es lo que decide el riñón? ¿Cuál es la decisión que él tiene que tomar? ¿Si desechar o reutilizar la sangre? Ah, muy bien. Entonces, él tiene que decidir qué se excreta y qué se reabsorbe. ¿Listo? Entonces, hay cosas que se excretan y que ya definitivamente salen en forma de orina, salen a la vejiga y chao. Al conducto que sea para llevarlo afuera del cuerpo. Pero el riñón tiene también que decir que se reabsorbe, o sea, qué quiero que se quede dentro del cuerpo, que no puedo perder. ¿Listo? Entonces miren lo que hace el riñón. Si yo estoy bajita de calcio, ¿cierto? Porque eso fue lo que me trajo acá. Lo primero que hace la PTH es que le dice, venga señor riñón, por favor, reabsórbame todo el calcio que pueda. Es decir, no deje que se excrete ni un solo poquito de calcio. Entonces, yo estoy ahorita en una crisis económica, supongamos. Entonces, yo no tengo por qué andar comprando ropa ni tenis por internet, ni inscribiéndome a gimnasios, ni a carreras, ni nada de esas cosas. Entonces, la poquita plata que tengo, por favor, no se la gaste en cosas que no son necesarias. Por favor, reabsórbame todo el calcio que pueda. ¿Estamos de acuerdo? Esta otra parte, si ustedes me permiten, se las explico en un rato porque pues todavía no hemos llegado allá, pero la pueden anotar en su cuaderno por ahora.
De nada me sirve que el riñón reabsorba el calcio si no logra excretar el fosfato. Entonces, estas dos acciones deben ser simultáneas. La PTH le ordena al riñón que, por un lado, reabsorba todo el calcio, la mayor parte del calcio que sea posible, y por otro lado, que excrete el fosfato. Entonces, yo me quiero quedar con el calcio en el cuerpo, pero quiero orinar el fosfato. ¿Estamos de acuerdo lo que hace la PTH sobre el riñón, chicos? Sí, señora. Súper. Ahora, resulta que el riñón, además de que hace parte de nuestro sistema excretor, el riñón también tiene una segunda función endocrina. Y esa segunda función endocrina se relaciona con la última parte de la síntesis de vitamina D. No se preocupen que eso también lo vamos a ver aquí con mayor detenimiento en un rato o la próxima semana tal vez. Entonces, parte de la síntesis de vitamina D, esa que dicen que viene del sol y esas cosas, pero pues no es que me llegue del sol, vamos a verlo, esa última parte se da en el riñón. Entonces, cuando se sube la PTH, el riñón no solamente hace la función que ya dijimos, sino que además incrementa la activación de la vitamina D. Y la vitamina D va a tener una acción en el intestino delgado. Entonces miren que el calcio bajito genera una respuesta en la glándula paratiroidea que incrementa la síntesis de PTH. La PTH de forma directa va a actuar en hueso, va a actuar en riñón y de forma indirecta a través de la vitamina D va a actuar en el intestino delgado. ¿Y cuál es la función que va a tener el intestino delgado? Entonces pensémoslo otra vez. Si yo lo que estoy es bajita de calcio, pues la orden que le llega al intestino delgado es, vea, por favor, absorba todo el calcio que pueda. Calcio que entre, calcio que usted recoge. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Miren qué es lo que estamos haciendo. Por un lado, estamos sacando de los ahorros. Entonces, si yo tenía ahorros en mis huesos, los saco. Por otro lado, estamos dejando de gastar plata en bobadas. Entonces, intento reabsorber todo el calcio que pueda, nada de estar perdiendo plata por ahí en las esquinas. Y por otro lado, lo que puedo hacer es buscarme un segundo trabajo, ¿cierto? Entonces, absorber todo el calcio que pueda, ganar más dinero. Con estos tres elementos, nuestro cuerpo y en particular la PTH pretende finalmente subir la concentración de calcio en plasma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó clara cuál es la acción de la PTH tanto directa como indirecta? Sí, señora. Súper. Listo. Entonces, vamos a ver. Ya aprendimos un poco cómo se da esa homeostasis. Ahora vamos a aprender cómo rayos está el calcio en el plasma para entender un poquito cómo funciona eso. Entonces, de ese calcio que tenemos en plasma, acuérdense, ¿no? Que dijimos, del 95% del calcio va a estar en el hueso. Pero, pues, más o menos el 5% del calcio que tenemos en nuestro cuerpo vamos a tener entonces en plasma y en otros fluidos, ¿no? Entonces, por ahora nos vamos a centrar en el plasma. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, analicemos el calcio que está en el plasma. Vamos a tener una parte de calcio que no se puede difundir y que va a estar unida principalmente a ¿qué proteína, chicos? ¿Me leen qué dice ahí, por favor? Albúmina. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el semestre pasado? Entonces habíamos dicho que una función importantísima de las proteínas era hacer transporte de cosas. Entonces, ojo, esta es una pregunta fija del ABP al final, el día de la sustentación. Entonces el doctor Eduard siempre les pregunta, ¿cómo se transporta el calcio en sangre? Y me hacen quedar como un zapato, pero no, porque ustedes saben que resulta que más o menos el 45% del calcio va a estar unido a la albúmina. Entonces va a ser transportado por esta proteína en sangre. Hay otro, más o menos un 5%, que va a estar formando algunos complejos.
¿Con qué sustancias? Lactatos, bicarbonatos, fosfatos, sulfatos, citratos. Entonces, otras moléculas de transporte, pero pues ya no son proteínas, ¿no? En este caso, estas todas van a ser algunas sales. Y también vamos a tener por fin el calcio libre. Entonces, miren que tenemos acá el ion. Pero, ¿qué es lo que dice acá, chicos? Solamente el calcio libre es el que es activo fisiológicamente. Entonces, qué pecado, pero tener este calcio unido con albúmina o tener este calcio unido con lactato es lo mismo que tener a la mamá, pero pues ustedes saben cómo. Entonces, pues no me sirve realmente tenerlo unido a la albúmina. Yo necesito sí o sí tener una buena cantidad de calcio libre, calcio ionizado, el catión de calcio, porque este es el único que realmente va a ser activo. O sea, este calcio así libre va a ser el único que me va a permitir hacer todo este montón de cosas tan bonitas. Pero decir que tengo el calcio todo unido a la albúmina no me sirve para nada. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en este caballito? ¿Ustedes creen que este caballo está qué? Parece que está jugando, está feliz o está como triste. ¿Será que está sufriendo dolor? ¿Qué creen ver ahí en esa imagen, chicos? ¿Es normal que los caballos tomen esa posición? No. No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo acá, quiero que lean conmigo el recuadro que está abajo. Dice, una disminución en el calcio ionizado, o sea, en este calcio sérico, puede causar tetania. ¿Y qué es la tetania? Una contracción muscular involuntaria y también puede causar algunos síntomas neurológicos relacionados. De nuevo, no importa que yo tenga... Chicos, se me quedó el micrófono abierto, ¿me ayudan, porfa? Gracias. Entonces, no importa que yo tenga mucho calcio total, pero si el calcio está unido a la albúmina no me sirve. Yo necesito es tener una buena cantidad de este calcio ionizado. Lo que estamos viendo acá es que una hipocalcemia, o sea, una disminución en la concentración de calcio en este caballo, genera esas contracciones involuntarias de sus músculos que debe generar un dolor impresionante además. Y esto es lo que conocemos como la tetania. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Resulta que la liberación del calcio que estaba unido a la albúmina es muy lenta, es muy bajita. Entonces, esto realmente no es una buena esperanza, ¿sí? Decir que si se me baja el calcio libre, entonces yo voy a depender solamente de sacar el calcio que está al lado de la albúmina. No, esto es realmente muy lento. Ahora, si mi animal, por ejemplo, mi paciente empieza a presentar problemas de albúmina, eso en últimas va a generar también problemas en la concentración de calcio. Entonces, es importante que no solamente ustedes hagan un conteo de la concentración total de calcio, sino que sepan que se debe mantener un equilibrio entre esas tres tipos de calcio de la que hemos hablado. Entonces, es importante tener en cuenta el calcio que está pegado a la albúmina, es importante tener en cuenta el calcio que está con esos otros complejos y es importante, por supuesto, tener el calcio ionizado. Y vamos a ver el próximo semestre, cuando estemos viendo sistema excretor y pulmón y todas esas cosas, que la modificación del pH en la sangre va a terminar afectando el calcio. Entonces, aquí les dejo un comentario, por ejemplo. ¿Qué será la acidosis, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Es cuando el pH en sangre está ¿qué? ¿Alto o bajo? ¿Alto? ¿El ácido es cuando tenemos el pH alto o el pH bajo? Bajo. Bajito, listo. Entonces la acidosis es cuando se nos baja el pH en sangre. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en un estado de acidosis, alrededor del 54% del calcio en el suero, en el plasma, va a estar ionizado.
Mientras que en alcalosis, que es cuando tenemos el pH alto, solamente el 38% va a estar ionizado. O sea que, por ejemplo, una tetania puede ser una consecuencia de una condición fisiológica de alcalosis. ¿Listo? Entonces, de nuevo, chicos, la intención siempre es a que ustedes relacionen los conceptos. Cuando estemos viendo sistema excretor el próximo semestre, es muy probable que volvamos a hablar de esto, ¿listo? De cuáles son las consecuencias de una acidosis o de una alcalosis para la concentración de calcio en plasma, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado mucho del calcio, pero dijimos que el fósforo era como el primo hermano, como que ahí estaba pegadito, como que se parece, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Alrededor del 80%, acuérdense, este símbolo quiere decir más o menos, o alrededor del 80% del fósforo, o del fosfato, perdón, voy a de una vez hablar de solo fosfato, va a estar relacionado, va a estar pegadita al calcio, formando esta de la que ya hemos hablado, que es la hidroxiapatita en el hueso. ¿Listo? Entonces, el 80% del fosfato que nosotros tenemos en el cuerpo está en el hueso. El resto, el 20%, va a estar formando algunos compuestos importantes, como ¿quiénes? Miren esta señora. ¿La ATP tiene fosfato? Claro, acuérdense que es la adenosintrifosfato. Entonces, el ATP, por supuesto, tiene fosfato. ¿En dónde más tenemos fosfatos? En los fosfolípidos de membrana. Acuérdense que lo aprendimos el semestre pasado, esa bicapa fosfolipídica. También algunos metabolitos, acuérdense por ejemplo de la fosfato 6 glucosa, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver el diagrama que tenemos a nuestra derecha. De nuevo, el hueso va a ser el principal reservorio de fosfato. Entonces lo voy a poner por ahora solo como fósforo. Entonces ya sabemos que en el huesito va a haber un montón de eso. Pero tiene que venir de alguna parte. ¿De dónde viene? Pues viene de los alimentos, entonces la entrada de fosfato pues es absorbida en el intestino delgado. Entonces miren, acá tenemos la absorción intestinal. De nuevo, yo tengo que ir al baño de vez en cuando, entonces la excreción se puede dar ya sea por vía renal, puedo perder fósforo en la orina, o ya sea por vía de heces fecales. Entonces lo que no se alcanzó a absorber, se excretó. Entonces, de nuevo, pasa lo mismo. Tenemos una entrada por la dieta, tenemos un reservorio y tenemos también una excreción. ¿Listo? Que puede darse tanto vía urinaria como vía de heces fecales. Entonces, ahora sí, bienvenidos. Estábamos apenas haciendo una introducción. Vamos a empezar a hablar del hueso. Entonces, ¿quién me explica esto? Ustedes saben mucho más de esto que yo. Ustedes ya vieron esto en anatomía, lo están viendo, ¿no? Ya empezaron huesos en anatomía. ¿Quién me puede explicar un poquito esto que yo estoy viendo acá? ¿Qué es como estos huecos? ¿Qué es esta esponja? ¿Qué es esto? Profe, ese es el hueso esponjoso. Ajá, ¿y para qué sirve? ¿Por qué el hueso es esponjoso? ¿Eso no debería ser sólido todo? ¿Qué es eso? Ahí creo que es la reserva de calcio. No. Miren el dibujo, por ejemplo. ¿Qué observan aquí? Estamos viendo un hueso largo, ¿no? Profe, ¿Qué observan por acá en estas cositas? ¿Qué será este tubo Porque rojo? pasa lo que hace Señora, es proporcionar soporte y protección al hueso. Entonces, lo que tú estás señalando, por ahí se ramifican se ramifica una arteria, entonces lo que hace esos huesitos, o bueno, como esa esponjita, es dar protección para que eso no se pase con otras cosas. Bueno, brinda protección. ok. ¿Quién más tiene una opinión acerca de esta ramificación de esos ¿Esa no vasos es la sanguíneos? médula ósea roja? Ah, bueno, entonces resulta que acá tenemos un montón de funciones, además de que tienes absolutamente toda la razón en que pues esto es estructural, ¿cierto? Entonces este hueso tiene que soportar mi peso, si yo me engorde o me aflaque, el hueso tiene que seguir soportándome, en eso estamos de acuerdo.
Pero resulta que nosotros habíamos visto desde el semestre pasado una cosa que se llamaba la hematopoiesis, ¿sí o no? Y entonces ustedes me decían que en los huesos largos se iba a producir esas células sanguíneas, por ejemplo. Entonces miren que aquí van a ocurrir una gran cantidad de cosas. Tenemos, por ejemplo, un hueso compacto, que es el que está aquí afuera, miren, que está muchísimo más sólido, más denso. Vamos a tener también un hueso esponjoso, en donde, por ejemplo, se va a dar toda esta hematopoiesis supremamente importante. Entonces, efectivamente, tenemos por aquí la parte amarilla, tenemos la parte roja, bueno, en fin, ya ustedes van por supuesto, a avanzar y a profundizar este tema tanto en anatomía como en histología, por supuesto, y en morfo. Pero entonces, ¿yo qué es lo que quiero que veamos acá con esta imagen, chicos? Que el hueso es un tejido vivo, completamente vivo, que no por el hecho de que lo veamos en un museo ahí como los huesitos del mamut, ahí todos cafecitos ya o amarillentos, entonces eso parece como muy sólido por fuera, claro, por fuera puede parecer así, pero por dentro es un tejido completamente vivo. Y ahorita conmigo lo que vamos a ver es qué células están aquí dentro de esta proporción, cómo actúan, cuáles son sus funciones y la bioquímica de esas células óseas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta imagen es para que por favor vayan revisando desde anatomía cuáles van a ser todas estas funciones y todas estas estructuras que van a hacer parte y que van a formar realmente el huesito. ¿Listo? Entonces, bueno, me voy a saltar acá. Vamos a hablar acerca del tejido óseo. Entonces, quiero que se concentren, porfa, en esta imagen. Estamos hablando del hueso, ¿cierto? Resulta que el hueso va a tener dos principales segmentos. Va a estar conformado por una parte orgánica y por otra parte inorgánica. Entonces ustedes me podrán decir, ¿cómo así, profe? Pero pues si no se supone que toda la química de la vida es la química orgánica, y sí, tienen toda la razón, pero el hueso en particular es la estructura que tiene mayor contenido de sustancias inorgánicas en el cuerpo de un ser vivo. ¿Listo? Entonces, arranquemos por la parte inorgánica. ¿Se acuerdan que yo les he mencionado ya esta palabra? La hidroxiapatita. Entonces, resulta que en la hidroxiapatita hay dos elementos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice cuáles son los minerales que conforman la hidroxiapatita? Fósforo y calcio. Eso, muy bien. Entonces, calcio y fósforo. Estos son minerales. Por tanto, se dice que esta es una estructura inorgánica. ¿Cuáles las funciones? Esto, por favor, anótenlo en su cuaderno, chicos. ¿Cuáles son las funciones de esa parte inorgánica del hueso? Entonces, tienen que darnos resistencia. Empezando. Entonces, la hidroxiapatita es supremamente dura, es supremamente fuerte, es resistente. Esta otra función se llama bending. ¿Qué será eso de bending? ¿Alguien sabe qué traduce esa palabra, chicos? Entonces les voy a dar una pista. Ah, muy bien. Entonces, si no se acuerdan, para que no se les olvide nunca. ¿Se han visto alguna vez Futurama, chicos? ¿Sí han visto eso? Sí. ¿Y se acuerdan del robot? ¿Cómo se llama el robot? Ah, Bender. ¿Y se acuerdan qué hacía Bender antes de que se conociera con Fry y esas cosas? Doblaba tubos. Ah, doblaba tubos. Entonces, ¿cómo se llama el doblador? Entonces, bending es doblar. Suena ridículo porque los huesos aparentemente son como rígidos, ¿cierto? Pero obviamente dentro de todas sus proporciones, ellos me van a dar resistencia a la torsión, que eso es una manera de doblar. ¿Listo? A la torsión y al doblado. Me dan resistencia a esas cosas. Y la última es la resistencia a la compresión. ¿Quién sabe qué es la compresión, chicos? ¿Qué es la compresión, muchachos? ¿Qué es una fuerza de compresión? ¿Qué se imaginan ustedes? Como, pues puede sonar bobo, pero como empujar hacia adentro. ¿Cómo espichar? Muy bien. Entonces, ¿cómo se revisa la compresión? La compresión es cuando yo tengo un material y estoy ejerciendo
fuerzas así. Y eso es lo que tienen que soportar mis pobres huesitos, ¿no? Imagínense imagínense, por ejemplo, una elefante embarazada, o sea, que ya era gordita, pero pues además de embarazada, entonces sus propios huesos tienen que soportar un montón de fuerzas de compresión. Entonces, la parte inorgánica del tejido, de ese tejido óseo, tiene que soportar un montón de cosas. Por eso, la hidroxiapatita es una estructura muy fuerte, la vamos a ver ahorita. Pero también tenemos una parte orgánica dentro de nuestro tejido. ¿Cuáles van a ser las funciones de esa parte orgánica? Entonces, la parte orgánica tiene que hacer una resistencia a una fuerza en particular que se llama la tensión. ¿Qué creen ustedes entonces que es la fuerza de tensión? ¿Qué se les ocurre, chicos? Estirar. Estirar, muy bien, perfecto. Entonces es cuando yo tengo un material y empiezo a alarlo. Entonces, si han visto, por ejemplo, en las películas cuando hacen esas torturas medievales que era amarrar de las muñecas y de los tobillos y empezar a jalar, a ver si uno se podía volver más largo. Bueno, esa es la resistencia a la tensión y los que nos dan la resistencia a la tensión es la parte orgánica. La parte orgánica de nuestros huesos están formadas por dos cosas. Uno, por células. Entonces vamos a ver que existen 4 tipos de células que van a estar dentro de esa matriz ósea y también vamos a tener como tal la matriz. Entonces, una cosa son las células y otra es la matriz extracelular, ¿no? Entonces, ambas van a ser orgánicas. Entonces, ojo, no se les puede olvidar porque esta también es pregunta fija del ABP, chicos. Tenemos el hueso que tiene una estructura orgánica y una estructura inorgánica. La mayoría es la inorgánica y va a estar conformada por hidroxiapatita, que ya sabemos que es una estructura cristalina entre el calcio y el fósforo. Va a tener un montón de funciones y que sobre todo pues van a darle resistencia a la torsión, al doblado y a la compresión. Mientras que la parte orgánica va a estar conformada por las células óseas y por la matriz extracelular y va a darle una resistencia a la tensión. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver cuáles son las células. Entonces, bienvenidos a las células óseas. Aquí tenemos una imagen bastante rudimentaria de lo que sería un huesito. Entonces tenemos la parte más externa, tenemos una parte como intermedia y tenemos ya la parte, digamos, que circula con el tejido vivo, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con la primera de todos. Vamos a arrancar con la célula madre. Acuérdense que esta traducción ya la habíamos visto el semestre pasado. Habíamos dicho que no era que utilizáramos pues una palabra como traducida directamente del español ni nada de esas cosas. Stem cell quiere decir para nosotros célula madre. Bueno, esto no se les puede olvidar jamás. Esto quiere decir célula madre. Y como estamos hablando en particular de células óseas, entonces se llama una célula osteogénica. ¿Tiene sentido? Sí, claro, porque osteo pues parece como de hueso y génica pues viene de génesis. Entonces es la célula que permite la formación del hueso. Entonces, esta célula osteogénica va a ser, digamos, bastante importante para poder formar el hueso. Si yo no tuviera la célula osteogénica, no puedo formar el hueso. Esta célula osteogénica se va a poder diferenciar. ¿Saben qué quiere decir eso de diferenciar, chicos? Que tiene una estructura diferente a las demás. Diferenciar es que acuérdate que las células madre pues son muy lindas, ellas hermosas, vean esas curvas, pero pues no sirven para nada, porque no han decidido todavía qué van a hacer con su vida. Es como cuando yo pues me graduó del colegio y sí, muy feliz y todo, pero lo primero que me preguntan es, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Cierto? Exactamente lo mismo le pasa a las células osteogénicas, tienen que decidir qué van a hacer con su vida. Entonces, ellas pueden decidir, por ejemplo, convertirse en un osteoblasto. Entonces, miren estas tan bonitas, ¿cierto? Entonces, esta célula osteogénica puede decir, yo me convierto en un osteoblasto.
¿Qué alcanzan a traducir acá, chicos? ¿Para qué sirven los osteoblastos? Para formar la matriz extracelular. Para formar la matriz ósea. Entonces, los osteoblastos son obreros. Los osteoblastos son las células que van a formar la matriz ósea. Pero resulta que la célula osteoprogenitora también podría decidir que se quiere convertir en este señor. Este señor se llama un osteoclasto. ¿Y qué es lo que hace? Reabsorbe el hueso. O sea que si este es un obrero, este sería, hagan de cuenta, como esos señores que están trabajando a veces en las calles y que utilizan ese martillo percutor, ese que rompe las losas del suelo. ¿Sí los han visto? Que hacen un ruido impresionante y que destruyen la losa. Entonces, lo que este construye, este lo destruye. ¿Listo? ¿Y qué tenemos por aquí con este osteocito? Miren que tiene una estructura bastante diferente a todos los otros. ¿Este qué es lo que hace? Este se encarga de hacer el mantenimiento. Entonces, la célula madre, ya sabemos, muy divina ella, pero pues solo ella no me sirve para mucho. Necesito a alguien que se encargue de construir el hueso, que sería el osteoblasto. Necesito a alguien que se encargue de reabsorber el hueso, de redestruir el hueso, que sería el osteoclasto, o necesito a alguien que se encargue del mantenimiento. Este sería ¿qué? Como el administrador del edificio de apartamento, ¿cierto? Entonces tengo el obrero que construyó el apartamento, tengo el obrero que de vez en cuando rompe paredes para hacer cosas nuevas, y tengo el administrador del conjunto, que pues simplemente paga los servicios, revisa como que todo esté bien. Este se encarga del mantenimiento. ¿Queda claro, chicos, entonces cuál es la función de cada una de estas células óseas? Sí, profe. Listo. Entonces, comentario súper importante, por favor, no se les vaya a olvidar, el hueso tiene todo menos muerto. El hueso es un tejido dinámico. A pesar de que lo veamos ahí como tan estable, como que ni engorda ni aflaca, él está en un crecimiento y en un decrecimiento constante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Estamos formando hueso, estamos dañando hueso y estamos haciéndole mantenimiento al hueso. Entonces, aquí tenemos un perrito que tiene una particularidad bastante interesante en sus extremidades. ¿Quién me quiere contar qué ve acá en las patas, en las extremidades? Sobre todo se ve mucho en esta delantera derecha, ¿no? Y también un poco acá. ¿Qué observan acá, chicos? Curvatura del hueso. Y ¿La deformidad del hueso? da una deformidad impresionante. Entonces, miren, resulta que lo que me indica esto es un paciente con raquitismo, ¿no? Con rickets, el que hablamos ahorita. Y este rickets le da sobre todo, se evidencia en especies que tienen un crecimiento muy rápido, como por ejemplo pues algunas razas de perros, y además se expresa en edades tempranas. Entonces, este tipo de enfermedades, este tipo de patologías se deben precisamente a un desbalance en la función de estas células. Entonces, si yo soy un perro que está en crecimiento, porque estoy, por ejemplo, de la edad de los 6 meses al año, y si soy además de una raza que crece muy rápido, soy, por ejemplo, un pastor alemán, entonces el trabajo de los osteoblastos tiene que ser constante. Estos pobres no tienen ni un solo descanso, ¿verdad? Porque tienen que estar formando y formando matriz ósea absolutamente todo el tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese trabajo que van a tener los osteoblastos. Acuérdense que dijimos que forman la matriz ósea. Lo que no les había dicho es que lo que ellos forman es la matriz orgánica. Acuérdense que ya vimos que el tejido se separa en la parte orgánica y en la parte inorgánica, ¿verdad? Entonces acá dijimos, tenemos una inorgánica que era la hidroxiapatita, pero también tenemos la orgánica que tiene una matriz, ¿no? Entonces los osteoblastos van a formar esa matriz orgánica. ¿Qué sustancias van a estar en esa matriz orgánica?
tropocolágeno, entonces un montón de colágeno va a estar en esa formación de hueso, mucopolisacáridos, cialoproteínas y lípidos. Entonces miren que todas estas son sustancias, son biosustancias que van a tener que ser formadas por el osteoblasto. ¿Listo? Entonces, primera función. El osteoblasto tiene que hacer la síntesis de la matriz ósea. De la matriz ósea orgánica. Lo voy a escribir así para que ustedes, por favor, lo escriban bien en su cuaderno, chicos. Acá ustedes me entenderán que la letra me queda horrible. Entonces, eso es lo primero que tiene que pasar, que se haga la síntesis de esa matriz ósea orgánica. La segunda etapa que tiene que ocurrir es la maduración de esa matriz ósea orgánica. ¿Qué ocurre en esa tercera etapa? Entonces, hay un proceso que se llama la insolubilización, o sea que se va volviendo insoluble. ¿Listo? Y en la tercera etapa vamos a hacer una cosa que se llama la mineralización. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de la mineralización? En la mineralización vamos a adicionarle a esto que era una matriz orgánica, ¿cierto? Le vamos a adicionar el calcio y le vamos a adicionar el fosfato. ¿Listo? Entonces les repito, miren que son estas tres etapas. En la primera etapa, el osteoblasto tiene que encargarse de hacer la síntesis de esa matriz ósea orgánica. ¿Cómo lo va a lograr? Con la secreción de tropocolágeno, mucopolisacáridos, cialoproteínas y lípidos. En la segunda etapa se va a dar entonces la maduración de esa matriz ósea para volverla insoluble, para que ya no se vaya a perder cuando llegue el agua. Y en la tercera parte ya vamos a hacer una mineralización, es decir, vamos a empezar a sumarle, además de todo este montón de cosas tan bonitas que tenía, vamos a empezar a sumarle calcio y vamos a empezar a sumarle fosfato. ¿Queda claro, chicos, cómo sería esta formación del hueso para todos? Sí, profe. Súper. Entonces vamos a ver cómo se hace ese depósito. Estamos acá en la tercera parte, ¿no? Estamos ya en la parte de la mineralización. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Entonces, ese desarrollo, esa mineralización, se va formando por la deposición del calcio y del fosfato, ya lo dijimos. Entonces, en una primera etapa se forma una molécula que se llama la bruchita. Entonces, miren qué es esta bruchita. Tenemos un fosfato ácido de calcio. Así se llama esto, se los voy a poner aquí. El nombre, digamos, legal de esta cosa sería el fosfato ácido de calcio. Pero pues normalmente le decimos bruchita. Eso está bien, o sea, no vamos a decir que está mal, es una mineralización, por supuesto, pero todavía no tiene la dureza que yo espero de un hueso. Todavía no es resistente, o sea, si yo me subo un poquito de peso se me doblan las piernas porque no tiene todavía la resistencia mecánica que esperaba. En una segunda etapa, entonces, la bruchita cambia por la ya bien conocida, que ya hemos explicado antes, hidroxiapatita. ¿Cuál es la característica más importante de la hidroxiapatita? Es una sustancia completamente dura y cristalina. ¿Qué quiere decir cristalino, chicos? Supongamos, por ejemplo, que yo sé pintar cubos, ¿no? Imaginémonos eso. Cuando yo hablo de una estructura cristalina, es una estructura que se repite indefinidamente, en donde todas sus subunidades son igualitas. Y entonces, como son igualitas, ¿qué va a pasar? Imaginémonos que esto, por ejemplo, es un conjunto de casas, ¿cierto? Entonces, como todas las casas son exactamente iguales, porque es como cuando uno compra una casa en un conjunto que te dicen no le puedes tumbar ninguna pared, no le puedes hacer un tercer piso, no le puedes hacer nada porque el conjunto es igualito. Este conjunto, ¿ustedes qué creen? A ver, pregunta así rara que no tiene nada que ver con esta clase. Supongamos que hay un terremoto fuerte.
¿Ustedes qué creen? Como todas estas casas son exactamente igualitas, ¿será que qué? ¿Tienen mayor probabilidad de caerse o tienen mayor probabilidad de quedarse juntas? ¿Qué opinan ustedes de sobrevivir el terremoto? Quedarse juntas. Quedarse juntas, ¿no? Quedarse juntas. Exacto, muy bien. Una de los grandes beneficios de, por ejemplo, cuando compramos una casa en un conjunto así donde todas son igualitas y donde nadie le va a hacer reformas nunca, es que como todas están unidas, forman una masa gigantesca, como una gelatina. Entonces, cuando tiemble, pues esto se va a mover como gelatina, pero se mueven todas para el mismo lado. Entonces, si todas se mueven para la derecha, todas se mueven para el mismo lado, luego todas para la izquierda y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes quieran ya comprar su casa, por ejemplo, piensen en esta opción, es una excelente opción. Entonces, siempre busquen, por ejemplo, si quieren vivir en un conjunto, si no se aburren de las reuniones de copropietarios ni nada de esas cosas, entonces compren, por ejemplo, una casa que sea así, que sean todas igualitas, una pegada en la otra, y nunca compren las esquineras, chicos. Siempre compren estas que están en el centro. Estas no se caen nunca. Las esquineras puede que de pronto se le resquebraje algo, se le rompa algo porque es la que finalmente soporta el empuje de todas las otras. Pero las que están en el medio, se los juro que esas funcionan mejor. ¿Listo? Entonces, esa es una estructura cristalina y eso es lo que pasa cuando pasamos de una brushita a una hidroxiapatita. Como cambia la estructura, se vuelve completamente cristalina, entonces va a ser una estructura realmente dura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Cambiamos de este fosfato ácido de calcio a pasamos a una estructura que es hidróxido con fosfato y con calcio. Es una estructura muy distinta. Pero nos hace falta una última cosa. Ustedes se han fijado, chicos, cuando compramos crema dental, por ejemplo, que nos dice, en la publicidad nos dicen que la crema dental tiene un mineral súper extraño. ¿Le han puesto atención a la publicidad? ¿Qué contiene la crema dental así como rara? Flúor. ¿Flúor? Ah, muy bien, excelente. La crema dental contiene flúor. Y resulta que nosotros necesitamos el flúor para los dientes para que sean fuertes, ¿cierto? Para que sean poderosos. Y lo mismo le pasa al hueso. En una última etapa, ya después de que tenemos acá la hidroxiapatita, tenemos que sumarle el flúor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo le sumo flúor, aumenta la dureza. Esta palabra hardness traduce dureza. Y la definición real de la dureza es la resistencia al rayado. Suena chistoso, ¿no? Pero imagínense, ¿cómo se hace una prueba de dureza? Imagínense que yo quiero saber quién es más duro, mi uña o el icopor. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi uña y empiezo a rayar el icopor. Y luego mido a ver a quién se le hizo un hueco. Si logré perforar el icopor o si el icopor logró perforar mi uña. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es más duro, la uña o el icopor? La uña. Debería, ¿cierto? En el mejor de los casos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo repito el experimento y quiero saber quién es más duro, mi uña o, por ejemplo, una placa de acero? Y empiezo a rayar la placa de acero con mi uña. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién va a ser más duro? La placa. La placa. La placa de acero. El material más duro es el diamante. Entonces, cuando estamos haciendo pruebas mecánicas, al hueso se le hacen pruebas mecánicas y al hueso se le hacen pruebas de dureza con un diente de diamante. No me refiero a un diente como un colmillo o esas cosas, no. Un diente para mecánica es como una pirámide invertida. Eso tiene un nombre, como un cono. Es un cono. Yo no sé dibujar en 3D, ustedes me entenderán, pero entonces es un conito así. Y se pone encima del huesito, por ejemplo. Y empiezo a hacerle fuerza hacia abajo y a moverlo hacia los lados. Entonces va generando un huequito en el hueso. Y dependiendo qué tan profundo es el hueco, entonces yo puedo calcular qué tan duro, qué tan blando es el huesito.
¿Listo? Entonces, si yo tengo buen flúor, porque como bien, porque además uso una crema dental que tiene flúor para que mis dientes estén duros y bonitos, pues entonces la dureza debe ser mayor. ¿Listo? Por eso en muchos pacientes también ustedes van a empezar a observar que tienen unos dientes muy débiles, que medio comen un huesito y ya perdieron el diente, porque la dureza no es suficiente. ¿Listo? Entonces no es solamente calcio y fosfato, también vamos a necesitar, perdón, el flúor. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, profe. ¡Súper! Listo. Entonces, sigamos con el tema de la formación del hueso. Entonces, ya vamos haciendo la mineralización. Acuérdense que son 3 etapas. Primero, formar la matriz ósea. Segundo, volverla insoluble. Y tercero, mineralizarla. Entonces, a medida que este proceso de mineralización va pasando, pues el osteoblasto ya cumplió su labor, ¿cierto? Los obreros que estaban construyendo el edificio de apartamentos, pues ya van terminando. Esa obra no puede durar toda la vida. En algún momento me tienen que entregar el apartamento, ¿cierto? Entonces, en algún momento tienen que terminar la formación ósea. Cuando el osteoblasto ya ha terminado la formación, o sea, el osteoblasto ya hizo su matriz, miren que ya toda la matriz se calcificó, o sea, ya se mineralizó. Entonces, ¿qué le pasa? Este obrero pues se quedó sin trabajo, ¿cierto? Porque ya formó todo el hueso que podía formar. Cuando a mí me entregan el apartamento, yo ya no necesito obreros. Yo empiezo a necesitar ¿a quién? ¿Se acuerdan de los que dijimos acá? Ya me entregaron el apartamento. ¿A quién necesito para que me ayude a cuidarlo? ¿Qué creen ustedes? Ostocito. Muy bien, perfecto. Entonces, después de que el osteoblasto ha terminado de construir la matriz ósea, se diferencia. Acuérdense que ya hemos usado esa palabra. La diferenciación celular es cuando yo me transformo en otra cosa que sé que va a ser un poquito más productiva. Entonces, si ya no tengo trabajo como obrero, pues mejor me convierto en administrador. Entonces, el osteoblasto puede diferenciarse en osteocito, para empezar a hacer entonces el mantenimiento de esa matriz ósea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de este osteocito? Va a ser mantener los nutrientes necesarios para que la matriz ósea se mantenga saludable, se mantenga bien. Entonces, por supuesto, ustedes estas estructuras las van a revisar bien con la doctora Mayra, van a revisar estas lagunas que se van a formar y van a revisar la formación de estos canalículos que se forman para que efectivamente puedan llegar los nutrientes a toda esa matriz ósea. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces miren lo que aprendimos, muy importante. La célula osteogénica por sí no me sirve para nada, ¿no? Entonces dijimos que ella tiene que diferenciarse en osteoblasto o en osteoclasto. Y el osteoblasto, una vez ha formado toda la matriz ósea, ya la tiene toda mineralizada, muy bonita, pues sabe que tiene que cambiar de profesión y se convierte en un osteocito, que es el que se encarga del mantenimiento. Hasta ahí, chicos, ¿todo súper? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, nena. Bueno, pues no sé si de pronto es tonta, pero en este caso, en una persona adulta, no hay casi células osteoblastos en este caso. Todo el No tiempo hay. vamos a estar teniendo osteoblastos. Recuerda que el tejido de óseo es un tejido completamente dinámico. Por supuesto, lo que va a cambiar es la velocidad con la que esto pase y la proporción. Entonces, si estamos hablando de un animal en crecimiento, si estamos hablando de la adolescencia de un animal, por supuesto, pues está aumentando el tamaño, está formando hueso todo el tiempo. Entonces, la velocidad con la que trabajan los osteoblastos es una locura, ¿cierto? Pero toda la vida, si nos morimos de 95 años de puros viejitos, no nos da COVID, sino nos morimos solamente porque ya nos tocó, aún en ese momento, vamos a tener osteoblastos y vamos a tener osteoclastos trabajando. Lo que pasa es que la velocidad de formación de hueso, pues cada vez es más lenta. ¿Listo?
Ok, profe, gracias. Listo, nena, perfecto. Bueno, entonces del único que nos hace falta hablar es del señor osteoclasto. Aquí en esta imagen, ¿qué es lo primero que ustedes observan que les parece como interesante del osteoclasto? Histológicamente, ¿qué les parece interesante de esta imagen, chicos? Como Esta las cosa patitas que tiene. Como, no tiene sé, unas paticas, de tiene unos aire. bigotes interesantes, ¿listo? Y además de que tiene esos bigotes interesantes, ¿qué más le ves? Que Miren es esta cosa. polinucleada. Ah, muy bien, que es polinucleada, excelente. Entonces, es una forma rápida de conocer los osteoclastos. Son gigantes, tienen estos bigotes, que son unas estructuras que les van a permitir adherirse a la matriz ósea, estos bigotes, y además de eso es polinucleado. Bueno, en esta imagen no se le ve el polinucleado porque no era el interés, pero es muy fácil de reconocer. Son gordos, muy gordos, polinucleados y con bigotes. Entonces, se reconocen fácil. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estas células van a ser las que se encargan de romper. Entonces, es como cuando yo quiero construir mi casa, voy a hacer un extreme makeover de mi casa. Entonces, si han visto que llegan esas patrullas, un montón de gente con picas y palas a romper todo. Estos son los osteoclastos. Entonces, por ejemplo, miren, dice que el esqueleto de un adulto podría ser renovado cada 10 años completamente. Entonces, ellos están trabajando todo el tiempo y van rompiendo cositas por todo lado. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Ellos sí que cumplen esa ley de lo que no sirve, que no estorbe. Entonces, si ellos ven que el hueso está como medio feíto, venga, yo lo rompo y lo vuelvo a construir. A ellos no les importa eso de cerrar ciclos ni nada, lo hacen todo el tiempo sin ningún problema. Entonces vamos a acercarnos para ver un poquito más en detalle. ¿Qué tenemos acá? Mitocondria casual, ya lo hemos visto, ya sabemos que en la mitocondria es el centro metabólico de la célula y es en donde, por ejemplo, se produce la mayor cantidad de ATP. Eso lo tenemos clarísimo. Pero también sabemos que por esa fosforilación que se produce, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, también sabemos que se produce mucho dióxido de carbono. Acuérdense que se va a producir en la fosforilación, se va a producir en la descarboxilación oxidativa. Hay muchas rutas metabólicas que producen CO2. Entonces, miren lo que hace esta célula hermosa, este osteoclasto. Coge ese dióxido de carbono y utiliza una enzima que nosotros ya habíamos visto. ¿Quién me dice qué dice acá, chicos? ¿Cómo se llama esta enzima? Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. ¿Tú te acuerdas, nena, de casualidad en qué otra célula habíamos visto la anhidrasa carbónica? ¿O alguien se acuerda? ¿Los eritrocitos? En los eritrocitos, muy bien. Entonces, en los eritrocitos habíamos dicho que la anhidrasa carbónica tenía como función ayudarme a transportar el dióxido de carbono, ¿cierto? Porque la anhidrasa carbónica me cataliza esta reacción, convierte el dióxido de carbono en ácido carbónico. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando agua. Y pues en la célula obviamente tenemos agua, entonces no hay problema. Cogemos el CO2. Le sumamos el agua y lo convertimos en ácido carbónico. Pero entonces ese ácido carbónico no se queda así, sino que por equilibrio químico se separa en sus constituyentes, que serían un hidrogenión y este señor. ¿Quién me dice cómo se llama este señor? Bicarbonato, no. El bicarbonato, muy bien. Entonces esto no se les puede olvidar, esto ya lo hemos visto 1000 veces. Y esta es una pregunta fija mía en el ABP porque es que esto es, mejor dicho, imposible que no lo tengamos claro. Entonces, esto que ocurre en el eritrocito, que ocurre en la sangre, que me permite controlar el pH en sangre, también va a ocurrir dentro del osteoclasto. Tenemos el dióxido de carbono que viene de la mitocondria, se mezcla con el agua y en presencia de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico por equilibrio químico se rompe en su hidrogenión y en el bicarbonato. ¿Qué va a pasar entonces? Acá tenemos un transportador, miren. ¿Este qué será? ¿Un antiporter o un sin-porter? ¿Qué creen ustedes que ya vieron eso? Este que les estoy señalando. ¿Antiporter o sin-porter? Ustedes lo vieron conmigo el semestre pasado.
¿Van para el mismo lado o van para lados diferentes? ¿Diferentes? Entonces es un antiporter, muy bien. Entonces, ¿qué hace él? Saca el bicarbonato y permite la entrada de cloro. Estos los hemos visto, estas bombas ustedes las han visto antes. Entonces, ¿qué sucede? Miren, este hidrogenión, para eso eran estos bigotes, para anclarse y además para permitir la salida de los hidrogeniones. Resulta que esta célula osteoclasto tiene una cantidad gigantesca de bombas de protones, así como las que teníamos, por ejemplo, dentro de las mitocondrias, ¿se acuerdan? Entonces, estas bombas de protones, ¿qué es lo que hacen? Protón que se produce aquí a partir del ácido carbónico, protón que sale. ¿Y sale hacia dónde? Sale hacia la matriz ósea y forma una laguna. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Ustedes alguna vez se vieron noticias, chicos, cuando se metió la policía al Bronx? ¿Vieron noticias acerca de lo que encontraron ellos en el Bronx? ¿Cómo desaparecían los cadáveres de las personas que asesinaban? ¿Vieron eso? ¿Metiéndolas en ácido? Metiéndolas en canecas de ácido, porque resulta que efectivamente los ácidos fuertes son capaces de disolver todo, disuelven la ropa, de pronto si acaso quedan unas botas y son de esas botas pues punta de acero para resistencia química, ¿no? Pero nuestra ropa, nuestro cabello, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos se disuelven en ácido. Entonces, eso que hicieron en el Bronx, me imagino que fue que ellos estudiaron bioquímica y entonces leyeron algo sobre el osteoclasto y saben que las bombas de hidrogeniones que tienen estas células les permiten formar aquí una piscina ácida. Y esta piscina ácida lo que hace es que disuelve la hidroxiapatita. Acuérdense que teníamos acá una hidroxiapatita que se suponía que era insoluble, pero cuando yo le pongo el ácido, todo se solubiliza. ¿Y qué voy a producir? Miren, a partir de la hidroxiapatita sale el calcio y sale el fosfato. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos, entonces cuál es la función y cómo es la bioquímica de este osteoclasto, muchachos? Sí, bien una parte. Señora, cuéntame, nena. Lo que habías explicado de los bigotes, lo de la piscina ácida. Ok, listo, no te preocupes. Entonces resulta que acá estos bigotes representan unas bombas de protones. ¿Qué son unas bombas de protones? Unos transportadores que nos permiten sacar rápida y eficazmente los hidrogeniones. Entonces, cuando tú sacas este montón de hidrogeniones, acuérdate que una alta concentración de hidrogeniones lo que genera es un medio ácido. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy tomando un jugo de limón, lo que yo me estoy tomando ahí es un montón de hidrogeniones, es una sustancia realmente ácida. Y en condiciones tan ácidas, la matriz ósea, que está conformada por hidroxiapatita, acuérdate que es una matriz ósea inorgánica, va a disolverse y va a liberar lo que estaba en su interior. ¿Qué era lo que estaba en su interior? Calcio y fosfato. ¿Qué vamos a tener entonces acá? Un montón de calcio y fosfato libre. Ahora sí, un poquito mejor, nena. Sí, profe, ahora sí ya me quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, por fin les voy a poder explicar algo que había quedado pendiente desde por acá. Quiero que nos acordemos del riñón. Ustedes se acuerdan que aquí yo les había dicho, la orden para el riñón es reabsorba todo el calcio que pueda, pero excrete todo el fosfato que pueda. ¿Sí se acuerdan de esto? Entonces vamos a ver por qué razón absorbo el calcio, pero excreto el fosfato. Resulta que el calcio y el fosfato son los mejores amigos de la vida. Son esa parejita inseparable que si les dicen que quedan en un grupo de ABP diferente, mejor dicho, se cortan las venas de la tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve a mí haber liberado el calcio? Si cuando lo libero junto con el fosfato, inmediatamente se van a volver a pegar y se van a volver a precipitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función del riñón es, usted por favor,
absorba todo el calcio que pueda, pero excréteme el fosfato. Necesito separarlos. Si yo no los separo, no voy a poder utilizar el calcio que liberé de la matriz ósea. Hasta ahí, chicos. ¿Quedó claro esa partecita de la función renal que me había faltado explicarles? Sí, profe. Listo, mis chicos. Entonces, bueno, esto ya lo expliqué. Solamente me hace falta que veamos esta caricatura para que con caricaturas es más fácil entender. Entonces, acá tenemos el osteoblasto que está generando su huesito. Mírenlo tan bello él, cómo va haciendo su matriz ósea. Acá tenemos un osteoclasto. Está claro que él se dedica a echar pica y pala, ¿cierto? Entonces, él quiere romper esa matriz ósea para que él la pueda volver a arreglar. Y cuando estamos así, pues estamos todo bien. Este rompe, este hace, pero entre ellos se comunican, trabajan un día, descansan el otro, no importa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la osteoporosis? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa en la osteoporosis? ¿Hay una buena resistencia mecánica del hueso o hay una mala resistencia mecánica del hueso? ¿Mala? Malísima, ¿cierto? Entonces, si alguno de nuestros abuelitos, por ejemplo, sufre de osteoporosis, nosotros lo cuidamos, ¿cierto? No dejamos ni que trapee, ni que camine sobre el piso húmedo, nada de esas cosas, porque cualquier resbalón puede terminar en una fractura gravísima. ¿Por qué? Miren lo que sucede en la osteoporosis. Entonces, el osteoblasto es divino, su obrero normalito, pero miren quién es el osteoclasto. Entonces, en este tipo de enfermedades, de patologías, lo que sucede es un desbalance entre la velocidad de creación y la velocidad de destrucción de la matriz ósea. Hay muchísimas patologías que se relacionan con esto, chicos. Si yo soy muy lenta formando o si yo soy muy rápida destruyendo, pues va a llegar un punto donde esta pared se me caiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la diferencia importantísima es que el raquitismo se va a observar en animales en edades tempranas y, como ya les dije, ojalá en razas que crezcan muy rápido. Entonces, normalmente se da porque en ese crecimiento no hubo una comunicación normal o simplemente la alimentación fue tan mala que no fue suficiente el calcio o el fosfato o el flúor para darle resistencia al hueso. Mientras que en la osteoporosis suele darse ya en edades muy avanzadas, en donde, por ejemplo, tengo problemas para absorber el calcio. Hay osteoporosis que se deben, por ejemplo, a que tengo problemas acá, con la vitamina D. Entonces, si yo no tengo suficiente vitamina D, mi intestino no puede absorber el calcio, entonces voy a tener poquito calcio y mi cuerpo va a terminar sacando de la reserva. Entonces, si ustedes de pronto sus mamitas ya están tomando calcio, porque es normal que a las mujeres nos den calcio por ahí después de los 40 años, entonces, si sus mamitas ya toman calcio, ustedes fíjense por favor en las etiquetas y la mayoría de los calcios que les dan a nuestras mamás dicen calcio más vitamina D. Porque a mí, ¿de qué me sirve darle el calcio a la señora si cuando el calcio llegue al intestino no lo va a absorber? ¿Ven? Entonces, lo más normal es que cuando ustedes estén pendientes de la dieta de sus animales y de que tengan el suficiente calcio, también ustedes tengan que verificar que su animal tenga suficiente vitamina D para realmente absorberlo. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. Todo eso que vimos hoy, miren que hoy aprendimos un montón de cosas. Todo eso que vimos hoy, ¿quedó claro, chicos? Sí, profe. Súper. Listo. Entonces adivinen ahora qué viene. Después de haber aprendido tanto, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes? Ay, no, quiz no. Ay, ¿cómo así que no? Claro que sí. Entonces, el cuestionario es fácil, chicos, es un cuestionario súper cortito. Entonces, si les parece, se los dejo. ¿Cuánto? ¿Esta noche les parece? Y lo terminan hoy en la nochecita y mañana lo bajo, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Está muy cortico, es muy fácil. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya ahorita mismo se los dejo activo para que ustedes lo puedan ver.
para que una vez lo hagamos así en fresquito, con eso no se les olvida. ¿Listo? Bueno, pregunta del millón. ¿Ya les entregaron el siguiente ABP, el siguiente escenario o todavía no, chicos? Sí, profe, ya nos lo entregaron. Ok. Y grupos ya tenemos asignados y todo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, yo voy a hablar entonces con el doctor Eduard porque la verdad no sabía, como para irme poniendo al día y pues que empecemos a trabajarle, porque este corte siempre tiene un ABP bien complicadito, pues de mi parte, porque hay mucha bioquímica tanto en la parte de hueso como en la parte de músculo. ¿Listo? Entonces, mis chicos, pues vamos a llamar a lista. Claro que sí, nena, no te preocupes. Por ahora vamos a llamar a lista entonces. Entonces, tengo por aquí a doña Laura Barrera. Sí, señora. Listo, nena, perfecto. Aura Caballero, ¿estás por acá, nena? John Esteban Cárdenas, ¿estás por aquí? Sí, señora, aquí. Listo, compañero, perfecto. Diana Castellanos. Don Sergio Contreras. Profe, te respondí en el chat. Ay, gracias, nena. Mil gracias por avisarme. Esta cosa no me avisa. Listo, don Sergio. Mil gracias. Gracias, nena. Gracias, Clarita. Laura Cuevas. Presente, profe. Listo, doña Laura. Perfecto. Jamie Díaz. Aquí estoy, profe. Listo, perfecto. Laura Garzón. Sí, señora. Listo, súper. Angie González. Yo, profe. Listo, nena. Perfecto. Raquel Hernández. Aquí, profe. Listo, súper. Laura Herrán. Yo, profe. Listo, nena. Carol Herrera. Aquí, profe. Perfecto, nena. Julie Hurtado. Presente, profe. Listo, Julie. Profe, mis compañeras Diana y Aura Caballero te respondieron en el chat. Mil gracias, nena. Listo, ya las vi. Doña Julie, sí, ya estás. Paula Jaramillo. Aquí, profe. Desde súper tempranito, ¿cierto? Sí, señora. Karen López, claro que sí, me acabas de hablar. Listo, nena. Erika Manrique. Yo, profe. Listo, nena. Laura Martínez. Yuri Gabriela Mesa. Presente. Listo, nena, perfecto. Santiago Munguín. Aquí, profe. Listo, don Santi. Jessica Nieto. Cristian Camilo Orjuela. Michael Oviedo. María Clara, pues claro que sí está, porque me contestó por todas las amigas. Listo. Andrés Felipe Ramírez. Presente, profe. Listo, don Andrés Felipe. Valerie Rincón. Presente, profe. Listo, nena. Alejandro Rincón. Presente, profe. Listo, compañero. Paula Rubio. Presente, profe. Listo, nena. Helen Torres. Presente, profe. Listo, nena. Profe, Señora. una cosita. Cuéntame, nena. Es que a mi compañero Cristian Orjuela se le apagó el computador y él estuvo toda la clase. Ay, Dios santo, pero hay que poner a cargar ese computador, porque ¿cómo hacemos? Listo, Jessica Nieto, sí, nena, ya había llamado. Listo, gracias. Gracias, nena. Gracias, profe. Catalina Vallejo. Ana Camila Varela. Presente, profe. Listo, nena, perfecto. Ingrid Belandia. Presente, profe. Wendy Vélez. Y, profe. Y Diego Vergara.
Listo, chicos. Bueno, entonces tenemos tareita con el quiz. Yo ya inmediatamente apenas cuelgue la llamada lo activo. Entonces, porfa, cuídense mucho, que descansen, que aprovechen para irle avanzando. Ustedes ya saben cómo es esto, ya saben que toca irle trabajando despacito ese ABP para no andar sufriéndolo por allá la última semana. Entonces, que les rinda, cuídense mucho y ustedes y yo nos vemos el próximo jueves. ¿Vale, chicos? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche, que cenen rico y que vean una película, alguna cosa divertida. Cuídense mucho. Me quedo entonces, creo que es con Dianita, ¿cierto? Sí, con Diana Castellanos. Listo. Feliz noche. Chao, mis chicos. Gracias, Chao, profe, igualmente. Bye, bye. Chao, profe. Chao, niña.